Bienvenidos mis queridos hermanos a este tiempo de escuela dominical con nuestro tema, la epístola de Santiago. La semana anterior habíamos visto el trasfondo en lo que se refiere a la autoría de esta epístola y habíamos visto la perspectiva tradicional, también la historia personal. Pero es menester que repasemos este tema de la audiencia original de Santiago. ¿Y por qué es tan importante esto de la audiencia? Identificar a la audiencia, porque identificar a la audiencia nos ayuda a saber quiénes eran los lectores originales y conocer las circunstancias que rodeaban en ese momento en la historia a esta audiencia. Entonces, como vimos anteriormente, vimos que Santiago identificaba a sus lectores como las 12 tribus que están en la dispersión. Y yo les manifestaba que ustedes podían encontrar esto en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1. Entonces, esto parece ser una referencia al pueblo judío que vivía fuera de Israel. Pero más adelante veíamos que Santiago se dirige a su audiencia como: hermanos míos, que vuestra fe sea en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Usted lo puede leer en Santiago capítulo 2, versículo 1. Ahora, ambos versículos nos indican que la audiencia de Santiago estaba formada por judíos cristianos que vivían fuera de Palestina. Pero en varias ocasiones Santiago se dirige afectuosamente a su audiencia como hermanos míos, como lo vimos en Santiago 2.1. La pregunta es, y como nos hacíamos anteriormente, ¿cómo es que Santiago, viviendo en Jerusalén, hablaba a su audiencia de esta manera? Muy bien, resulta que si vamos al libro de Hechos, en el capítulo 8, del versículo 1 al versículo 4, vemos que en la persecución después del martirio de Esteban, los miembros de la iglesia fueron esparcidos por toda Judea y Samaria. Es posible que Santiago, siendo líder de la iglesia de Jerusalén, escribiera a esa audiencia de las 12 tribus que se encontraban dispersas. Mire, el vocabulario que Santiago usó nos dice que su audiencia fueron seguidores de Jesús y que eran judíos. Por ejemplo, Santiago capítulo 2 versículo 2 dice lo siguiente: Santiago escogió la palabra sinagoga para describir las reuniones de su audiencia. Y esta era una manera típica para referirse a las reuniones judías. Y en el capítulo 5 versículo 4, Santiago emplea una frase muy interesante que es Kyrios Sabaoth, es decir, Señor Todopoderoso. Que esta frase era muy común en los israelitas del Antiguo Testamento para dirigirse al Dios de Israel. Este tipo de lenguaje tiene mucho más sentido para nosotros si la audiencia es de raíces judías. Muy bien. Ahora bien, el mensaje de Santiago también se dirige a creyentes gentiles de las iglesias a las que él dirigía. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 8, sabemos acerca de la conversión del etíope. Y según aprendemos en Hechos 10, habían muchos convertidos al judaísmo que asistían a la sinagoga. Muy bien, hasta aquí hemos observado el trasfondo de la epístola de Santiago, considerando su autoría y audiencia original. Ahora vamos en adelante a examinar este tema de la ocasión o circunstancias de su escritura. Muy bien, en el tema de la ocasión vamos a explorar la epístola de Santiago en 3 pasos, que son, primero, ubicación, donde se piensa que el autor escribió esta obra. Segundo, la fecha de composición que más o menos puede decirnos fue escrita. Y tercero, el propósito con el que se escribe esta epístola. Comencemos viendo este tema muy importante de la ubicación del autor y de la audiencia.
Para comenzar, la ubicación no es difícil de identificar de acuerdo a la autoría de Santiago. El Nuevo Testamento y los padres de la iglesia primitiva sugieren que Santiago desarrolló su vida ministerial en Jerusalén y permaneció allí hasta que fue martirizado en el año 62 después de Cristo. Pero también podemos deducir la ubicación de la audiencia original, porque sabemos que los que recibieron la carta eran creyentes judíos que estaban dispersos en Judea y en Samaria después de la muerte de Esteban. Hechos 11:19 nos da un dato muy interesante. Nos dice que los creyentes que fueron desplazados viajaron hacia Fenicia, viajaron hacia Chipre, viajaron hacia Antioquía en busca de un lugar seguro para vivir. Recordémosles que vivían una persecución implacable de parte del gobierno romano. Entonces, de acuerdo al saludo inicial de Santiago, él dice a las 12 tribus que está en dispersión. Y estas, como nos dice Hechos, son las áreas más posibles y los puntos para la ubicación de la audiencia de Santiago. Muy bien, para esto, ¿qué les parece si les puedo decir que con esta explicación pasaremos a considerar la fecha en la que fue hecha la composición de la carta de Santiago? La fecha más temprana y la que nosotros tenemos algunos registros que nos dan a entender son bastante difíciles, son bastante fáciles de establecer. Por ejemplo, la fecha más temprana para la composición de esta carta se estima en el año 44 después de Cristo. Sabemos que Santiago escribió su epístola siendo líder de la iglesia primitiva en Jerusalén, lo acabamos de decir. Hechos 12:17 indica que Santiago se había convertido en un dirigente muy importante en el tiempo en el que Pedro fue liberado de la prisión. Pero, escuche bien, de acuerdo a Hechos 12:19 al 23, Pedro recupera la libertad cuando murió Herodes Agripa I por el año 44 después de Cristo. Pero es muy interesante hablar de Herodes Agripa porque les recuerdo que habían 4 Herodes en ese tiempo de Jesús. 4 Herodes que el Nuevo Testamento menciona. El primero era Herodes el Grande, era el papá de los Herodes, que gobernó durante el nacimiento de Jesús. El segundo Herodes era Herodes Antipa, que gobernó en Galilea, donde Jesús realizó la mayor parte de su ministerio. El tercer Herodes, Filipo, que gobernó una región a la que también Jesús visitó. Y el cuarto Herodes, que estamos haciendo referencia en este momento, la fecha en la que murió este Herodes, es Herodes Agripa I, llamado el Grande. Eso decíamos que este Herodes Agripa I había muerto por el año 44 después de Judea. Pero resulta que este rey de Judea, que era Herodes Agripa I, fue nieto de Herodes el Grande. Y es muy probable que la epístola no fuera escrita antes de esa fecha. Mire, son 4 gobernantes que estuvieron presentes desde el nacimiento de Jesús, todo su ministerio y hasta que Jesús fue crucificado en la cruz y resucitó. Para que no se confunda, hay algunos Herodes que estuvieron gobernando en ese entonces en el ministerio de Jesús y de los apóstoles. Muy bien. Ahora, la fecha tardía más probable para la composición de la epístola de Santiago, hablamos el año 62 después de Cristo, año en el que Santiago fue martirizado. Pero como vimos, según Josefo, esto lo vimos en los inicios de la lección, Santiago murió cerca de este tiempo a manos del sacerdote Ananías. Esta información es muy importante porque nos da un lapso corto para la composición del escrito.
Y mire que la carta no da una referencia específica de algunos eventos históricos que pudieran fecharla fuera de estas fechas. Muy bien, pero hay dos razones, escuche bien, dos razones para pensar que la fecha de escritura, la más temprana y no la tardía, podemos leer el capítulo 2, versículo 2, que dice que Santiago utilizó la palabra sinagoga para describir las reuniones de su audiencia. El apóstol no pudo haber escrito antes de esto porque los cristianos fueron expulsados de las sinagogas. Qué interesante este dato. No hay información sobre estos hechos en el libro de Santiago, pero en los escritos de Pedro y Pablo sí hay información. Por eso es lo que nos da a entender que esas fueron las fechas posibles de la escritura del libro de Santiago. Muy bien, visto esto, pasemos al tema del propósito. Leamos sus primeras palabras que hace Santiago y que están en el capítulo 1 del versículo 2 al versículo 4 para analizar este tema del propósito. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Mire, este pasaje indica que la audiencia de Santiago estaba definitivamente enfrentando tiempos muy difíciles, muy claves. Recordemos que la persecución fue implacable, que habían familias que eran tomadas por completo y llevadas a los coliseos romanos a ser martirizados, eran crucificados, pasaron barbaridades. Y mire, entonces, este pasaje indica que la audiencia de Santiago estaba enfrentando esas complicaciones pero terribles. Pero la clave del mensaje está en el versículo siguiente, en donde completa su pensamiento diciendo lo siguiente. Vamos a Santiago capítulo 1 versículo 5. Usted coja su Biblia, revísela al igual que yo. Mire, capítulo 1 versículo 5 de Santiago dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué interesante. Este pasaje, escuche bien, nos muestra el corazón mismo de la epístola de Santiago. Miren, ¿por qué? Para experimentar el gozo en medio de las pruebas, Santiago está diciendo que debemos pedir la sabiduría a Dios y nos será dada. Este es el propósito principal de la carta de Santiago. Para la audiencia no era fácil encontrar gozo en medio de tremendas pruebas que estaban pasando, por lo que también se dirige en aquellos tiempos a aquellos que no podrían resistir estas pruebas y ahí se abandonaban al mundo. Decían: esto no va conmigo, no lo soporto, así que aquí nomás queda el cristianismo y yo me dedico por acá. No quiero estar en contra del gobierno, no quiero estar en contra de sacerdotes, no quiero estar en contra de nada, yo quiero vivir libre de todos esos problemas. A ellos se dirige Santiago. Y leamos cómo Santiago se dirige a este grupo, ¿no? Con estas duras palabras en el capítulo 4, versículo 4 de Santiago, usted puede encontrarlo ahí. Dice: oh almas adúlteras, mire cómo los llama, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Palabras duras, palabras fuertes para aquellas personas que muchas veces ven en el cristianismo, en la palabra de Dios, un impedimento para ser libre como Dios quiere que seamos. Y esto también se aplica para nuestro tiempo. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos complicados. Así que yo le animo también a que usted lea la epístola de Santiago, porque le va a traer ánimo, le va a traer esa fortaleza que necesita para enfrentar esas situaciones difíciles que estamos viviendo en el tiempo actual. Ahora, Santiago
estaba diciéndoles que ser amigos del mundo los estaba haciendo enemigos de Dios. Y eso también va para nosotros en nuestros tiempos. Repetidamente ordenó a sus lectores que vivieran una fe verdadera, una fe sincera. Y emplea, escuche bien, emplea 150 mandatos directos en sus 108 versículos. Qué interesante, 150 mandatos en 108 versículos. Pero la principal solución de Santiago a los problemas que enfrentaba su audiencia para animarles era buscar la sabiduría de Dios. Esa es la clave para tener gozo mientras atravesamos prueba. ¿Qué le parece? La sabiduría de Dios es la clave para tener gozo. Ahora, veamos qué dice Santiago al respecto en Santiago, capítulo 4, del versículo 8 al versículo 10. Y nos anima de la siguiente manera: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Miren qué hermosas palabras, qué fuertes palabras para animarnos y decirles: confíen en Dios. Dios no los ha abandonado. Él está allí en esos tiempos difíciles. Santiago nos enseña que la humildad ante Dios es un camino hacia la sabiduría. Y esa sabiduría es la que nos permite tener y recibir gozo en medio de esas pruebas complicadas. Mire, muchas veces nos dicen que es sencillo ser cristiano, y no lo es, porque realmente necesitamos estar afianzados, pero de manera verdadera a nuestro Señor Jesucristo, a la palabra de Dios, para poder tener la fortaleza y avanzar adelante. ¿Implica sacrificio ser cristiano? Sí, porque tenemos que renunciar a muchas cosas del mundo, como nos dice la epístola de Santiago. Tenemos que eliminar de nuestra vida ciertas costumbres que son dañinas a nuestra vida y que ofenden a Dios. Miren, si eso es difícil para nosotros, créanme que una vez que las implementemos en nuestra vida, el futuro va a ser más llevadero, el futuro va a ser más seguro. Tenemos promesas establecidas por nuestro Dios cuando hacemos las cosas bien. Y Santiago nos está indicando esa situación. Mire, usted quiere tener seguridad, usted quiere tener paz, quiere tener gozo en una situación difícil. Yo no sé lo que estemos pasando en este momento, tal vez crisis financieras, tal vez crisis de salud, crisis familiares. Mire, Dios nos indica a través de su palabra de Santiago que tenemos que buscar la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para encontrar el gozo, para encontrar la paz y aprender a esperar en el Señor. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con la introducción de la epístola de Santiago. También hemos examinado el trasfondo. Y a nivel de síntesis podemos decir que hasta aquí hemos visto la autoría de Santiago primero, la perspectiva tradicional que estaba implicada ahí, la historia personal de Santiago. Analizamos también la audiencia original de Santiago y hemos visto también el tema de la ocasión. Ubicación, donde se escribió esto, la fecha en la que fue tentativamente escrito esto y el propósito con el que se escribe esta epístola de Santiago. Muy bien, con esto que hemos visto, vamos a pasar ahora sí a revisar lo que es la estructura y el contenido. Pasemos al siguiente tema, que es la estructura y el contenido de la epístola de Santiago. Y haciendo un bosquejo, ¿qué es lo que vamos a ver? Santiago en su estructura tiene un saludo como primera cosa. Segundo, habla de la sabiduría y gozo. Tercero, habla de la sabiduría y obediencia. Mire, sabiduría. Pero dentro de la sabiduría y obediencia vamos a ver un tema que tiene que hablar con el accionar mi fe. Segundo, con el favoritismo que muchas veces hacen
los dirigentes religiosos, las personas ricas, y hacen de menos a los pobres. Vamos a hablar también de la fe, dentro de esto de sabiduría y obediencia. Pero también vamos a analizar lo que es la sabiduría y la paz. Entonces, en esto de sabiduría y paz, vamos a hablar sobre algo hermoso y poderoso que nos habla Santiago, que es la lengua. Aquello que nos dice que la lengua es algo pequeñito, pero que dirige algo gigante. Miren, vamos a hablar sobre eso. También vamos a hablar sobre dos tipos de sabiduría que Santiago distingue, y es la sabiduría divina y la sabiduría humana, la sabiduría del mundo. También vamos a hablar sobre el conflicto interno que se vive en las iglesias, porque esto lo escribieron hace 2000 años, pero obviamente esos conflictos internos existen también en nuestras iglesias, y vamos a tocar esas recomendaciones que hace Santiago también para nosotros. También vamos a ver la sabiduría y el futuro. Mire, este tema de la sabiduría y futuro es muy importante porque mucha gente hace planes futuros, no muchas veces alejados de la realidad de Dios. Vamos a hablar sobre ese tema. ¿Qué nos dice Santiago? También vamos a hablar sobre en el futuro y lo que planteamos nosotros a veces, la acumulación de riquezas. Yo estoy trabajando en mi vida para tener una vejez tranquila, pero resulta que las cosas no son así para Dios. Y vamos a tratar este punto también de la acumulación de las riquezas. Y también vamos a tocar este tema también de la espera paciente. Muchas veces somos impacientes en esperar en el Señor. Vamos a ver cómo Santiago nos orienta en este tema, qué es lo que debemos hacer y cómo deben estar nuestras expectativas para tener esa espera paciente. Luego, estos tres puntos hablan dentro de lo que es la sabiduría y el futuro. Posteriormente, vamos a hablar sobre sabiduría y oración, y el último punto es una exhortación final que hace Santiago. Muy bien, con este preámbulo que les hago en cuanto a la estructura y contenido, vamos a comenzar a desarrollar. Pero quiero que usted ponga atención porque es muy importante lo que vamos a ver. Muy bien, pasemos a la estructura y contenido. Mire que el libro de Santiago, como les repetí hace un ratito, hace mucho énfasis en la sabiduría y hace énfasis en la sabiduría como el camino para encontrar gozo en los tiempos de prueba. ¿Qué le parece? Mire, sabiduría en los tiempos de prueba. Y esta perspectiva, mire bien, nos va a ayudar a comprender la estructura y el contenido de la epístola de Santiago. Les recuerdo que cuando Santiago escribió su carta, ya existían estos libros de sabiduría en el Antiguo Testamento. Miren, ya habían, o sea, lo que nos da a entender, nos comienza a dar luces en el sentido de que Santiago conocía de estos libros y algo tiene de influencia esto en lo que él escribe. Y el escritor, mire, como les decía, hace bastante referencia en algunos de estos casos a libros de sabiduría. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 11, él utilizó el ejemplo de Job. ¿Qué le parece? Para promover la paciencia. Pero como un ejemplo, pero también Santiago toca otros temas importantes como la lengua, el trato a las viudas, el trato a los huérfanos, la pobreza y lo que conversábamos en el esquema, el favoritismo. Miren, estos temas tienen semejanzas con el contenido del libro de Proverbios. Qué interesante. Hagamos un briefing. Miren, Santiago hace énfasis en la sabiduría, pero resulta que ya habían libros de sabiduría del Antiguo Testamento. Entonces, con lo que acabo de hablar, con lo que acabo de comunicarles, nos da a entender que Santiago utilizó cierta información de estos libros de sabiduría que ya estuvieron escritos para poder también escribir su libro. Y como les decía, enfocó temas de la lengua, sobre las viudas, sobre los huérfanos, sobre la pobreza y también
sobre el favoritismo. Miren, como les decía, estos temas últimos que hablan de mucho contenido del libro de Proverbios. Bueno, continuamos la siguiente semana con la continuación de este apasionante tema. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical Asoma. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos tu pueblo. Vamos, canta conmigo. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó. Me liberó. Muerto estaba en mi interior. Me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
Muchas gracias, Aarón. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, que están viendo este culto dominical. Asoma en el lugar donde te encuentres, en tu casa, tal vez aquí en Quito, quizás en alguna otra provincia de Ecuador o quizás en algún otro lugar del mundo, porque gracias a la tecnología hoy podemos llegar a cada rincón del planeta Tierra con la palabra del Señor. Es una alegría muy grande para mí, para los que hoy me acompañan, poder compartir contigo este tiempo especial de oraciones, de alabar al Señor, adorarle, de leer, de escuchar y de meditar la palabra de Dios, un tiempo de comunión que nos hace muy, pero muy bien. Como en otras oportunidades, estoy acompañado por mi hermano Aarón, que recién le escucharon con su hermosa voz, y también por mi hermana Ana Lucía Cajilema. Estamos representando la Iglesia Bautista Betania. ¿Cómo estás, Aarón? ¿Cómo estás, Anita? Y Anita tiene algo muy importante para decirnos y para leernos. Claro que sí, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Es para nosotros realmente una bendición poder estar aquí en esta mañana y pues queremos que también usted pueda alimentarse y alimentarnos todos de la palabra de Dios, por lo que le invito a que podamos buscar nuestras Biblias rápidamente y podamos juntos leer. El día de hoy vamos a leer el Salmo 22. ¿Y qué es lo que el Señor trae para nuestra vida en esta mañana? El Salmo 22 está escrito por David, el salmista David. Y pues esto es un grito de angustia, pero a la vez es un cántico de alabanza. Y la palabra de Dios dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. A los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden el polvo. Aun él, que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá.
Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Alabado sea nuestro Dios, y seguimos con el tiempo de alabanzas. De por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Vamos, canta conmigo. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva canción. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo un destello de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida en su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida en su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. De por encima del sol, por encima del sol, por encima del sol. Amén. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer.
mas a ti no fue dado el entrar en mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. En el cielo las huestes coronas te dan, y alabanza seráfico no. Más humilde viniste a la tierra a sufrir y por salvar al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Y ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Pues en él hay lugar para ti. Amada Iglesia, y asimismo estamos en este tiempo de ofrendas, y hoy le decimos que el compromiso que tenemos como canal cristiano es cumplir con el mandato de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que manifiesta: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Asoma Visión es un canal que apunta al crecimiento espiritual de las personas a través de una programación sana que transforma vidas y que hace nuestro trabajo sea nuestro mejor testimonio. Oremos por este tiempo, porque usted, Dios disponga en su corazón, un corazón dadivoso, un corazón alegre, y que cumplamos también con este mandamiento de poder ofrendar para que todo esto se expanda, para que toda la palabra de Dios siga llegando hasta los confines de la tierra. Acompáñeme por favor en oración. Gracias, Padre, en este día, Señor, por la vida, por permitirnos estar aquí como tus hijos, adorándote, alabándote, sirviéndote a ti, Señor. Hoy queremos poner y traer también nuestras ofrendas, nuestros diezmos a la Alfolid delante de tu presencia, Señor. Desde ya, Señor, oramos por las familias que ya han dispuesto en su corazón para que puedan dar con ese corazón dadivoso, con ese corazón alegre, Señor. Los diezmos, las ofrendas. Oramos, Señor, por este canal de vida, por este medio de comunicación, que por este medio se puede, Señor, expandir tu palabra y muchas personas pueden seguir aprendiendo más y más. Oramos por cada persona que sirve aquí, que trabaja, por las familias que ellos representan, Señor. Y oramos también por las personas que van a administrar este dinero, Señor, que usted les dé sabiduría para que lo puedan hacer de la mejor manera. Te damos gracias por lo que tú nos has dado, Señor, por todas las provisiones, por todo lo bueno que has sido con nosotros. Ayúdanos a dar de todo nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a ser agradecidos cada día contigo. Todo esto hemos orado, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén. Asimismo, este es un espacio, usted ponga mucha atención, porque este es una antesala para la prédica. Esto se trata del Evangelio. Vamos a ver un video muy corto de Lucas 4, desde el 14 hasta el versículo 30. Ponga mucha atención.
Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina, sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Estamos en un tiempo especial, ¿verdad? Muy especial. Yo creería que estamos todos de acuerdo que es el tiempo más especial del año, un tiempo esperado por la mayoría, quizás por algunos no sé, pero aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, estas fechas navideñas tienen un sabor especial, ¿sí? Poder volver a recordar las profecías que fueron dadas siglos antes de la primera venida del Señor Jesucristo al mundo, y ver hoy hacia atrás, 2000 años hacia atrás, el cumplimiento de estas profecías nos llena el corazón de alegría. ¿Por qué? Porque también nos da fe para esperar el cumplimiento de las otras profecías, que también son muchísimas en la Biblia, que tienen que ver con la segunda venida de Cristo y que nos hacen poner nuestros ojos hacia adelante. O sea, lo que sucedió hace 2000 años es para nosotros una garantía de que lo que la Biblia dice no miente. Y así como se cumplió la primera vez, se va a cumplir la segunda vez. Probablemente, muy probablemente, para eso falte muy poquitito, y la iglesia del Señor está expectante de ese retorno del Señor, de ese regreso del Señor. Ya no en humildad. Bueno, Él siempre es humilde, ¿no? No pierde su carácter. Pero ya no en ese contexto de humillación, de humanidad, de debilidad, sino en gloria, la venida de Cristo Jesús en gloria. Y yo quiero que dediquemos unos minutos a considerar rápidamente, obviamente no podemos entrar en detalles, 6 profecías del libro del profeta Isaías que justamente apuntaban a esta
primer venida del Señor Jesucristo en Belén, que ya se cumplió, que estamos en estas fechas celebrando, recordando. Y de cada una de esas profecías vamos a sacar una palabrita que nos sirva para reflexionar respecto a nuestra actitud hacia lo que dice la palabra de Dios. Porque la venida de Cristo Jesús, si bien como dijimos recién, en aquel entonces fue en un contexto de humillación, de humildad, estuvo también caracterizada por muchos milagros. Porque donde está Dios y donde está el Hijo de Dios, siempre hay milagros. Ahora, ese mismo Dios de milagros, que vamos a ver ahora, es el mismo Dios de hoy. Y los milagros siguen existiendo. Por supuesto, Dios sigue siendo un Dios de milagros, pero tenemos que tener una actitud, tenemos que tener una condición, tenemos que de alguna manera predisponernos para que el milagro se haga realidad en nuestra vida. El hecho de que quizás tú digas, bueno, Pastor Pablo, en mi caso parece que eso no funciona, porque estoy esperando el milagro hace mucho tiempo y no se da. Quizás en mi matrimonio, en mi salud, en mis finanzas, en la iglesia, no sé, en tantos lugares donde uno interactúa. Pero la propuesta, la pregunta de hoy es si quizás el milagro está sucediendo y yo no lo estoy viendo, o tal vez por mi falta de fe, el milagro todavía no sucedió. Recuerda que en algunas ciudades, dicen los evangelios, y el Señor no pudo hacer allí muchos milagros por la falta de fe de ellos. Así que sí importa también nuestra parte. Y yo quiero que de estas palabritas hagamos un poquito de cable a tierra para ver cuál es nuestra parte. Vamos rápidamente porque el tiempo nos corre directamente a la primer profecía que aparece en el libro de Isaías, no en toda la Biblia, con respecto a la venida del Mesías al mundo, la primer venida del Señor, del Salvador, de Jesucristo al mundo. Y eso lo tenemos en el capítulo 7, versículo 14. Son todos pasajes muy conocidos y muy escuchados en estas fechas. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Todos sabemos a quién se refería al referirse a esta Virgen y a quién se refería al niño que iba a concebir y la manera milagrosa que lo iba a conseguir, que lo acabamos de leer. La Virgen, o sea, una virgen no puede concebir, una virgen no puede dar a luz. Si concibió y si está embarazada y si está dando a luz, no es virgen, pero acá dice la Virgen. Y claro, científicamente esto es imposible. Humanamente es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y nosotros sabemos que esta profecía se cumplió. Lo podés leer, por ejemplo, no vamos a ir ahora, pero en el Evangelio de Lucas capítulo 1 está ahí la anunciación a María. Y recordamos el evento, ¿no es cierto? Y la verdad que tendríamos que dedicar un programa aparte y quizás no nos alcanzaría para hablar de María. A mí me encanta hablar de María. No tengamos temor de hablar de María. No porque algunos grupos religiosos le hayan dado un énfasis que no está en la Biblia, a un nivel de mediadora entre Dios y el hombre, etcétera, etcétera. No por eso nosotros vamos a dejar de reconocer, de honrar lo que María fue. A su corta edad, un ángel se le aparece y le cambia los planes. Mira, si hay un momento en la vida de una mujer cuando más se está planificando todo al detalle, las mujeres que me escuchan estarán de acuerdo conmigo, es el momento previo a su boda. Y María estaba por casarse con José, estaba prometida, pero no se habían casado. Y ella seguramente estaba planificando la boda, dónde iban a vivir, la fecha, el color, porque en aquel tiempo también se decoraba y las bodas orientales duraban más que las bodas occidentales. Así que María estaba en medio de toda la planificación de su vida cuando le aparece un ángel y le da vuelta a todos los planes.
y María iba a tener que casarse embarazada, le guste o no le guste. Iba a tener que explicarle al barrio que ese embarazo no era con un hombre, sino con el Espíritu Santo, cosa que obviamente nadie, absolutamente nadie, le creyó. Como si hubiese pasado hoy con alguna muchacha, ni tú ni yo le creeríamos, ni siquiera José le creía. Quiso dejarla secretamente. Un ángel tuvo que aparecerse también a José para decirle: no temas recibir a María por mujer, porque el bebé que está en su vientre es fruto del Espíritu Santo. Difícil, muy difícil la situación de María. Pero si vos lees ese pasaje en Lucas 1, la respuesta de María es: hágase con tu sierva tu voluntad. Ella al comienzo se llenó de temor, se turbó en su corazón. Y acá está la primera palabra que yo quiero que rescatemos para pensar en nuestra vida. Porque muchas veces mis temores me hacen quedar fuera del milagro de Dios. Preguntémonos, ¿qué hubiese pasado si María, haciendo uso de todo el derecho que tenía, le podría haber dicho al ángel: mira, ¿sabes qué, angelito? Gracias, pero no. No. Yo tengo toda mi vida ya encaminada, no me vengas ahora a cambiar los planes. Búscate a otra muchacha, o no sé, o espera que me case y después viene este embarazo milagroso del que tú me hablas y nadie va a sospechar nada. Tenía derecho, podría haberlo dicho, podría haberse negado, podría haber salido corriendo. Y sabes, muchas veces hacemos eso porque las propuestas de Dios nos suenan ilógicas. Y déjame decirte, querido hermano, hermana, amigo, amiga, Dios no es lógico. No esperes que Dios se mueva en base a la lógica humana o a lo que nosotros llamamos lógica. Porque Él dijo: mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Por eso muchas veces la palabra de Dios incomoda. Le incomodó a María, le incomodó a Abraham cuando le pidió el hijo, le incomodó a Jonás cuando le dijo que vaya a Nínive, le incomodó a Pedro cuando le dijo que baje de la canoa y camine sobre el agua. Muchas veces suena ilógico, va en contra de las reglas, aún de la naturaleza. Pero Dios no se equivoca, Dios sabe lo que hace. Y nosotros tenemos que tener esa actitud de confiar en Dios aún cuando sus premisas, cuando sus propuestas, cuando su voluntad no tenga todas las respuestas humanas que yo quisiera que tenga. Pensemos si quizás esto no nos está sucediendo en algún área de nuestra vida. La segunda profecía, yo te voy a tirar así unos tips, después vos meditalo, orá, estudialo. La segunda profecía, siempre en el libro del profeta Isaías, está en el capítulo 11. Verso 1. Podés leer después hasta el 10, pero leamos los primeros. Dice el primero, 11.1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Son palabras que tal vez a alguno le suene un poquito extraña, pero esto tiene todo un contexto botánico, ¿sí? Dice: saldrá un brote de un tronco, quizás ya medio seco, medio viejo, va a salir un tronco. Dice, cuando Jesús venga a la tierra, va a ser así. Va a brotar. ¿De qué raíz? Y acá aparece una palabra que yo quiero que nosotros nos detengamos. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Creo que muchos saben quién fue Isaí. Fue el papá de David, del gran rey David. Ahora, cuando yo leía este versículo de Isaías 11.1, decía, ¿por qué mejor no dijo saldrá un retoño, un brote del gran rey David? Hubiera quedado mejor, como antecedente, como carta de presentación. ¿Y por qué dijo Isaí? Porque Isaí no hizo nada espectacular en la Biblia. Bueno, según con qué ojos quieras verlo, porque hizo a David. Y papá o mamá que nos estás escuchando, tal vez no tengas grandes
oportunidades en la vida, quizás a nivel académico no lograste un gran título, quizás a nivel económico no has podido superar más que el nivel de la mediocridad, quizás a nivel ministerial nunca has tenido ningún don evidente, pero fuiste un padre fiel, una madre fiel, que formó un hijo fiel, una hija fiel, y eso es ser un héroe. Hay una frase muy linda que dice: la mano que mece la cuna mueve el mundo. Vos no sabés. Isaí no sabía quién estaba criando. Ahora, en la historia de Isaí, que vuelvo a repetir, fue un hombre común, ¿sí? Sin gran protagonismo. Hay otros, si vamos más atrás en las raíces, en el árbol genealógico, aparece un abuelo de nombre Booz, que las mujeres saben bien porque les gusta el libro de Ruth, que se casó con Ruth, una mujer también con muchas áreas cuestionables, moabita, no era hebrea, viuda en aquella cultura descartada, totalmente pobre, empobrecida. De ahí ya viene Isaí. Y aún si vamos más atrás, unas 2 generaciones para atrás, ahí en el árbol genealógico aparece otro abuelo que se casó con Rahab. Después búscalo, está en Mateo. ¿Y Rahab quién fue? Otra extranjera de Jericó. Ramera, prostituta, casi suena feo decirlo, eso era Rahab. Ahora, ¿por qué hago todas estas menciones? Porque Isaías no tiene reparo en mirar para atrás las raíces y decir: de todo ese árbol genealógico brota un retoño que no es nada más ni nada menos que Jesús. Y a Jesús se lo echaron en cara, ¿eh? A él le decían: no sabemos quién es tu papá, no sabemos. Y le dijeron: hijo de fornicación, mentiroso. Ahora, esta es la segunda palabrita, raíces. Y tal vez tus raíces, tu cultura, tu raza, tu nivel económico o experiencias que viviste en tu pasado te impiden ser parte de un nuevo milagro de Dios para tu vida. Así que cuidado, porque en Cristo Jesús todos tenemos una nueva raíz. Amén. Que es la raíz de la gracia de Dios. Y eso cambia todo. Y la cruz de Cristo nos nivela a todos. Dice el apóstol Pablo: en Cristo no hay ni varón, ni mujer, ni judío, ni griego, ni escita, ni bárbaro, ni siervo, ni libre. O sea, estamos todos, salimos de la raíz de Dios. Te lo dejo para que lo pienses. Tercer profecía. Isaías 9. 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, porque al fin se llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán. ¿Qué camino? ¿Qué lugar? Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, este pueblo en Galilea de los gentiles, que ahora vamos a explicar un poquito por qué se dice que era un pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Sí, Jesucristo no nació en Galilea, pero prácticamente hizo todo su ministerio en Galilea. Él disfrutaba estar al lado del mar. Le encantaba la brisa cálida del mar de Galilea. Él iba a Jerusalén de visita y solamente le recibía la aldea de María, Marta y Lázaro de Betania, que estaba cerca de Jerusalén, porque en Jerusalén él era persona no grata, pero en Galilea él jugaba de local. Él le encantaba estar ahí con los pescadores. Ahora, Galilea era zona roja. Galilea era zona roja. Mira, ahí habitaban judíos que estaban peleados con los samaritanos que ocupaban el sur de Galilea. Habían algunos fenicios con toda su religión asiria y sus dioses. Había griego también con todo su paganismo. Había romanos porque era también bajo el imperio romano con toda su
su placer, su hedonismo, su política, su ejército. Era una mezcla de un montón de cosas y era considerado como una zona oscurita. Y lo dice acá el profeta Isaías, ese pueblo, ese lugar de tinieblas, vio gran luz, porque fue el lugar elegido por Jesús para escoger la mayoría de sus discípulos y hacer la mayor parte de su ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué no Jerusalén? ¿Por qué en otro lugar más sano, más sanito? Porque mira, a Dios no le asustan tus tinieblas siempre y cuando vos permitas que entre su luz. A Dios no le asustan, no le preocupan tus tinieblas siempre y cuando vos abras la ventana de tu corazón para que entre la luz. Ahora, si vos cerrás las ventanas, cerrás la puerta, ponés traba, ponés candado, cerrás la cortina porque no querés que nadie vea las zonas, el lado oscuro, como se dice hoy en día, que hay, porque todos tienen, ¿no es cierto?, zonas oscuras, ahí estás en problema. Pero si vos permitís que suceda lo que sucedió en Galilea, luz resplandeció, dice el versículo 2, entre ellos. Y eso va a pasar también en tu caso. Así que, sí, Dios sabe que tenés tinieblas, que tenemos tinieblas. Bueno, tranquilo. La luz en las tinieblas resplandece. Cuarta profecía. También en el capítulo 9 de Isaías, pero ahora el verso 6 y 7. Este también lo cantamos, lo recitamos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. O sea, tiene sobre su hombro el derecho de príncipe. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice, lo dilatado de su imperio, otra vez habla acerca del poderío de este niño nacido en Belén, ¿no? Un poquito quizás también haciendo una alusión a la segunda venida para reinar. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, acá sí menciona a David, y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. El Señor Jesucristo vino como príncipe de paz y vendrá para reinar en su segunda venida. Y me gusta porque si bien presenta la parte imperial de Jesús, el poderío de Jesús, la realeza de Jesús, el alcance de su imperio, por otro lado muestra la otra cara de la moneda que encaja perfecto en Jesús también. Consejero, Padre eterno, alguien que ofrece de su paz, un perfil humilde. Y Jesucristo fue así, el Rey de Reyes, naciendo en un pesebre. Un autor dice, Jesús vivió rodeado de madera, nació en un pesebre de madera, creció en medio de la madera de la carpintería de su papá, predicó desde barcas de madera, fue crucificado en un madero, rodeado de humildad, pero era el Rey. En el monte de la transfiguración, Él permitió por un ratito que Pedro, Jacobo y Juan vean realmente su gloria. Y Juan dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios. Ahora, ¿sabes? Esto es muy diferente a lo que le pasa hoy en día, o no hoy en día, siempre a través de la historia a los poderosos. Se han mareado con su poder, con sus títulos, con sus logros, y se han olvidado de la humildad. Pero ese no es el caso de Jesús. Aún hoy, exaltado a la diestra del Padre, con un cuerpo glorificado, sigue trabajando para nosotros. Él dijo, voy pues a preparar morada para ustedes. Así que Él está ahí trabajando en el cielo, con el bailejo en la mano, con su ropa, preparando tu casa y la mía. Porque Él es humilde, Él disfruta en servir. Es un amor sacrificial. Y esto nos tiene que hacer pensar a nosotros. Una nota de advertencia, porque muchas veces los logros, el prestigio, los títulos, el nivel, el ministerio, lo que hemos alcanzado, nos hacen perder el perfil humilde. Y esto es una tragedia en la vida del ser humano. Y eso también me hace quedar fuera del milagro del Señor. Rapidito, porque el tiempo corre, la quinta, Isaías 53.
Este también es súper conocido, ¿no? Y por eso también leímos el Salmo 22, donde es un salmo mesiánico que habla de los sufrimientos de Jesús. Y dice Isaías capítulo 53, por ejemplo, el versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto lo recordamos más bien en otra fecha, no en Semana Santa. Pero bueno, tiene que ver con la primera venida de Cristo. Mas Él, dice el verso 5, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Toma nota. Enfermedades, dolores, azotes, heridas, abatido, rebeliones, pecados, castigo, llaga. Lindas palabras, ¿no es cierto? Y son palabras que muchas veces forman parte de la experiencia humana, aún de aquellos que estamos en la familia de la fe. Y muy probablemente muchos de los que hoy estén escuchando este sermón, esta prédica, tienen heridas. Tienen heridas del alma, heridas del corazón. Capítulos de tu vida que cada vez que tú los recuerdas, otra vez activan ese mecanismo de ira, de bronca, de rencor, de venganza, de odio, de injusticia, de preguntar por qué y por qué y por qué y por qué. Jesús vino a cargar tus heridas. Deja que Él las lleve. Deja que Él las lleve. Sacate esa mochila y ponela a los pies de Jesús en la cruz, porque recién acabamos de leer que Él vino para cargar con nuestras enfermedades, para sanar nuestras heridas. Él también tuvo heridas y mira, las conserva hasta el día de hoy, aún con cuerpo glorificado. Él no se avergüenza de las heridas. Y tú no te avergüenzas de tus heridas. Deja que Dios las sane y te enseñe poco a poco por qué lo permitió. Puedes quedar fuera de los milagros de Dios si solamente pierdes tu tiempo rascando tu antigua herida que vuelve a sangrar. Eso se llama rencor, y el rencor me aparta del milagro de Dios. Y la última profecía la tenemos en el capítulo 61. Y eso es lo que vimos recién en la sección del Evangelio, ¿no? Si estuviste atento. Se cumplió allí en Lucas capítulo 4, versículo 21, esta profecía. Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Otra vez aparecen palabras difíciles. A los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Sabes cuál es la última palabra que quiero que veas junto conmigo en este culto dominical? Esta palabra dice: a vendar a los quebrantados. ¿Cuál fue la reacción de los judíos? Lo vimos en el video. Lo quisieron empujar y echar para que muera, porque decían: nosotros no tenemos pecado, no necesitamos ser liberados de ninguna presión. Mira, todos tenemos necesidad de ser salvos, de ser liberados de prisiones, de rencores, de quebrantos del corazón. Necesitamos que alguien nos saque de la cárcel. Y vos tenés dos opciones hoy: quedarte dentro de tu cárcel o dejar que el Señor realmente te libere y disfrutar estas fechas de Navidad con el mejor regalo de Jesús, que es el regalo de su gracia. Solamente en Isaías, 700 años antes de Cristo, encontramos 6 profecías. Hay muchas más que en otro momento las veremos, pero qué lindo sería que puedas hoy meditar en esto que has escuchado. Que todas estas cosas no te hagan perder la oportunidad de ser parte del milagro del Señor. Tengamos una oración cortita antes de seguir con este programa. Cierra tus ojos y ora conmigo y dile a Dios: querido Padre, yo sé que tú hoy
puedes hacer milagros y de hecho lo estás haciendo. Y yo pongo mi vida en tus manos, porque tú sabes que necesito tu toque. No puedo vivir sin tus milagros. Pero muchas veces mi orgullo, mis temores, mi rencor, mi pasado, mis prejuicios me hace perder la oportunidad de que tu milagro se haga realidad también en mi vida. Hoy derramo mi corazón ante ti y estoy listo, estoy lista para recibir tu milagro. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Como Iglesia Bautista Betania también le queremos invitar a que pueda visitarnos. Nosotros tenemos 2 servicios los domingos a las 8 de la mañana y a las 10:30 de la mañana también. Asimismo será para nosotros un privilegio y una bendición compartir con ustedes. Muy bien, muy bien. Creo que hemos disfrutado. Yo por lo menos he disfrutado. Anita, ¿tú disfrutaste? Claro que sí. ¿Aarón también? También. Muy bien. ¿Seguro, Aarón? Convénceme. Sí. Muy bien, espero que hayas disfrutado este tiempo y vamos a terminar orando al Señor, ¿sí? Y luego no te vayas porque cerramos con una alabanza más. Una vez más te invito a que donde estás puedes ponerte de pie, puedes, si estás en familia, tomarte la mano alrededor de la mesa, puedes arrodillarte, lo que Dios ponga en tu corazón, pero cerremos con una oración de bendición. Querido Padre, una vez más te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor. Señor, somos parte de tu pueblo, de tu rebaño, de tu iglesia. Y esto que acabamos de escuchar aumenta, alimenta aún más nuestra fe, de saber que lo que tu palabra dice se ha cumplido, se cumple y se cumplirá. Se seguirá cumpliendo, Señor. No queremos dejar lugar al enemigo que siembre ni siquiera una semillita de duda. Queremos vivir en fe y en fe queremos caminar en tus caminos y en fe queremos disfrutar de tus bendiciones. Somos hijos del Rey y tú tienes lo mejor para nosotros. Así como en estas fechas los padres quieren dar regalos a sus hijos, tú siempre quieres darnos bendiciones, pero nosotros muchas veces nos perdemos por nuestros prejuicios. Que podamos vivir, Señor, el resto de estos días de este año y el próximo año que comienza, siendo receptores de tu gracia, porque para eso tú has venido al mundo, para dar y para dar. Señor, gracias por este culto. Bendice este canal, Asoma Visión. Bendice a cada uno de los televidentes, de los que están conectados, de los que ofrendan, de los que son parte de este ministerio de fe. Bendíceles grandemente, Padre Santo, para que juntos podamos seguir extendiendo tu reino hasta que tu Hijo venga por segunda vez. Te bendecimos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú,
me diste vida nueva y cada deseo y se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada y nada mejor, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada y nada mejor que mi Dios. Y vengo a ti sin miedo y sin reservas. En cada fracaso has visto, Señor, y en tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada y nada mejor, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada y nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada y nada mejor, no hay nada y nada mejor, oh, no hay nada y nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitan los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada y nada mejor, no hay nada y nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada y nada mejor, no hay nada y nada mejor, oh, no hay nada y nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada y nada mejor, no hay nada y nada mejor, oh, no hay nada y nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada y nada mejor, no hay nada y nada mejor, oh, no hay nada. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical Asoma. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad.